Esto pasó hace poco. Me mudé a un pequeño pueblo entre montañas. Tenía 35 años y trabajaba como fotógrafo freelance. Buscaba tranquilidad y belleza en lo cotidiano. El pueblo tenía calles empedradas y casas de madera. Era bonito, pero pronto noté que había algo extraño. Una noche decidí salir a caminar con mi cámara. Me emocionaba la idea de capturar nuevas imágenes. Mientras exploraba, escuché risas suaves que venían del bosque. Al principio pensé que eran niños jugando, pero el silencio era abrumador. No había luces ni movimientos visibles. Mi corazón empezó a latir rápido y me sentí inquieto. No sabía si esto era normal. Aún así, seguí caminando, con la curiosidad pesando sobre mis hombros. Con los días, las risas se hicieron más intensas. Era como si me siguieran. Trataba de concentrarme en mis fotos, pero no podía dejar de mirar hacia los árboles, esperando ver algo. Cuando tomaba fotografías, notaba sombras fugaces en ellas. Sin embargo, al revisarlas, no había nada. Debo estar viendo cosas, pensé, pero la sensación de ser observado no se iba. Cada paso me... Esto pasó hace poco. Me mudé a un pequeño pueblo entre montañas. Tenía 35 años y trabajaba como fotógrafo freelance. Buscaba tranquilidad y belleza en lo cotidiano. El pueblo tenía calles empedradas y casas de madera. Era bonito, pero pronto noté que había algo extraño. Una noche decidí salir a caminar con mi cámara. Me emocionaba la idea de capturar nuevas imágenes. Mientras exploraba, escuché risas suaves que venían del bosque. Al principio pensé que eran niños jugando, pero el silencio era abrumador. No había luces ni movimientos visibles. Mi corazón empezó a latir rápido y me sentí inquieto. No sabía si esto era normal. Aún así, seguí caminando, con la curiosidad pesando sobre mis hombros. Con los días, las risas se hicieron más intensas. Era como si me siguieran. Trataba de concentrarme en mis fotos, pero no podía dejar de mirar hacia los árboles, esperando ver algo. Cuando tomaba fotografías, notaba sombras fugaces en ellas. Sin embargo, al revisarlas, no había nada. Debo estar viendo cosas, pensé, pero la sensación de ser observado no se iba. Cada paso me hacía sentir más ansioso. Caminaba por el pueblo y la soledad era abrumadora. No había un alma por las calles, solo aquellas risas resonando entre los árboles. Algo dentro de mí se preguntaba si los habitantes del pueblo se escondían, esperando a que me acercara. Mi cámara era mi única compañía, aunque las sombras en mis fotos comenzaron a asustarme. Una noche decidí ir más lejos de lo habitual. Al mirar hacia el bosque, las risas se hicieron más claras, casi como si me llamaran. Parecían susurros que mezclaban juegos y advertencias. Me detuve, sintiendo un escalofrío. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, aunque sabía que nadie respondería. La ansiedad se apoderó de mí. De repente, sentí que alguien me miraba. Me volví rápido, pero no había nada, solo la luna iluminando el paisaje. Entonces el aire se volvió denso y la risa se transformó en un eco inquietante. Decidí dar media vuelta, pero algo me detuvo. Era una figura borrosa en la oscuridad que me miraba fijamente. ¿Estás bien?, pregunté, sin esperar respuesta. Sus ojos oscuros me atravesaban y mi instinto me impulsó a correr. Las risas se convirtieron en gritos, resonando cada vez más cercanos como si se burlaran de mí. Corrí sin mirar atrás. La figura se desvaneció, pero el miedo me impulsó. Al llegar a casa, cerré la puerta de golpe y traté de calmarme, pero no podía dejar de pensar en lo que vi. ¿Era una ilusión o algo que realmente existía? Esa pregunta me quedó en la mente, sin respuestas. Aún hoy, aquel paseo por el pueblo que no debería existir me persigue. Nunca supe lo que pasó esa noche. Quizás era un lugar que no estaba destinado para mí, lleno de secretos que no debía descubrir. La idea de que algo acecha en la oscuridad siempre me dejará inquieto. Capítulo 2. Susurros entre sombras. A la mañana siguiente, el sol brillaba como si nada hubiera pasado. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño. Salí a la pequeña plaza del pueblo, donde un par de ancianos jugaban a las cartas. Me acerqué, pensando que tal vez ellos podrían tener respuestas, pero al verme, se miraron entre sí con desconfianza. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Opté por dirigirme a la tienda del pueblo. Al entrar, un pequeño timbre sonó, y el aire se llenó de un olor a madera y polvo. La dueña, una mujer mayor con un rostro amable, me atendió. ¿Buscas algo en especial?, preguntó. Quería conocer más sobre el pueblo, respondí, intentando que mi voz sonara casual. Ella sonrió, pero hubo algo en su mirada que me inquietó.
No hay mucho que contar. Aquí todos se ocupan de sus cosas, dijo. Aunque claro, hay historias viejas que se cuentan sobre el bosque. Me decidí a indagar. ¿Qué historias? La mujer se inclinó hacia mí, como si temía ser escuchada. Cuentan que el bosque guarda secretos. Algunas noches se pueden oír risas, pero también lamentos. Muchos se han perdido allí. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Perdido? ¿Como desaparecido? Así es, dijo con voz baja. Gente que entra y no vuelve. Algunos creen que hay algo en el bosque, algo que atrae a quienes están tristes o solos. La risa resonó en mi mente. No tengo tiempo para esos cuentos, ¿verdad? Pensé. Decidí salir de la tienda, sintiendo que la atmósfera se volvía más densa. Mientras caminaba de regreso a casa, cada sombra me parecía más larga y oscura. Las risas seguían en mi cabeza, confundiéndome. Traté de distraerme revisando mis fotos del día anterior, pero al abrirlas, las sombras seguían ahí, siempre presentes, siempre burlonas. Esa noche decidí enfrentar mis miedos. Voy a salir otra vez, me dije. Centinela de la luna, salí decidido. Al llegar al borde del bosque, una brisa fría envolvió mi piel. Las risas comenzaron a reverberar de nuevo, más cercanas y más claras. Me sentía arrastrado, como si algo me convocara. Solo un paso más, me repetía. La luz de la luna iluminó el camino, pero parecía que las sombras se movían a su antojo. Un pequeño susurro se deslizó entre los árboles. Ven, ven. Esa voz era suave, casi un canto, pero me heló la sangre. Retrocedí un poco, pero algo me empujó hacia adelante. Entonces, de entre los árboles, vi una figura. No era como la anterior. Esta vez era un niño pequeño, de pie, viéndome con ojos grandes y oscuros. ¿Has venido a jugar?, preguntó con voz melodiosa. Antes de que pudiera contestar, las risas estallaron a mi alrededor. Miré hacia los árboles y vi más figuras, más niños, todos con sonrisas amplias y ojos que brillaban en la penumbra. Me atrapó el terror. Esto no está bien, pensé, y comencé a darme la vuelta. Pero el niño dio un paso hacia mí y extendió su mano. No estás solo, dijo. En ese momento supe que debía correr. Grité y volví al pueblo, sintiendo que las risas me seguían. No pararé hasta saber qué hay en ese bosque, pero algo me dice que lo que descubrí esta noche es solo el principio de algo más oscuro. Capítulo 3. La sombra de la verdad. No pude dormir. Las risas resonaban en mi cabeza como un eco persistente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes entre las sombras, llenos de una mezcla de alegría y tristeza. Era como si el bosque me llamara, como un canto oscuro que no podía ignorar. A la mañana siguiente, decidí que debía descubrir más sobre esos niños. Mencionarles a alguien en el pueblo me parecía un riesgo. El pánico podría desatar la burbuja de misterio que rodeaba a este lugar. Así que opté por dirigirme a la única biblioteca del pueblo. Tal vez ahí, entre los libros polvorientos, encontraría alguna pista. La biblioteca era pequeña y desordenada. Estanterías llenas de libros viejos, algunos cubiertos de telarañas, se alineaban a lo largo de las paredes. La bibliotecaria, una mujer de cabello gris y una mirada curiosa, me observaba con atención. ¿Te gustaría buscar algo en particular?, preguntó, intentando ser servicial. Busco historias sobre el bosque, respondí, sintiéndome un poco tonto. Ella frunció el ceño. Hay cosas que se cuentan sobre eso, aunque no siempre son reales, dijo con cautela. Decidí no comentar sobre lo que había escuchado la noche anterior. Quería que fuera un descubrimiento personal, no influenciado por opiniones ajenas. Comencé a buscar entre los libros, revisando portadas y echando un vistazo a las descripciones. Al final, encontré uno titulado Mitos y leyendas del viejo bosque. Pagué por el libro y me dirigí a una mesa en un rincón. Al abrirlo, el olor a papel envejecido me resultó familiar. Las páginas estaban llenas de leyendas que hablaban de espíritus, seres de la naturaleza y niños perdidos en la oscuridad del bosque. Una historia en particular llamó mi atención. Se trataba de un grupo de niños que habían desaparecido hace décadas, justo en la misma zona donde había observado a los pequeños la noche anterior. La inquietud se apoderó de mí. ¿Y si esos eran ellos?, pensé. Mi mente se llenó de preguntas. Busqué más información, intentando encontrar algún detalle que conectara esa historia con el presente. Pero entonces sentí que alguien me observaba. Levantar la mirada fue un error. La bibliotecaria estaba de pie frente a mí, mirándome con una expresión que no podía interpretar. A veces lo que está en un libro es solo una sombra de la verdad, dijo, su voz baja y seria. En su rostro había algo de miedo, como si supiera más de lo que estaba dejando entrever. ¿Qué quieres decir?, pregunté, repentinamente inquieto. Ella bajó la voz, acercándose un poco. Las historias tienen un poder. Lo que se pierde en el bosque no siempre queda allí. A veces regresa.
Estos niños no son solo leyendas. Ten cuidado, no todos los que sonríen son amigos. Clavó su mirada en mis ojos y sentí que algo se rompía dentro de mí. Solo estaba buscando respuestas, pero ahora las preguntas se tornaban más oscuras. Salí de la biblioteca con el libro bajo el brazo, mi corazón latiendo con fuerza. Mientras caminaba por las calles del pueblo, empecé a notar detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Una ventana que se cerraba rápidamente, un perro que ladraba sin motivo. Al llegar a mi casa, un escalofrío me recorrió al ver algo escrito con tiza en la puerta. No vuelvas al bosque. Un grito ahogado surgió en mi garganta. Estaba claro, alguien sabía lo que había pasado la noche anterior, y no me iban a dejar libre. Entonces comprendí que la verdad sobre el bosque no era lo único que me esperaba. También estaban las sombras que se aferraban a sus secretos. Era evidente que tenía que regresar al bosque, pero ahora lo haría con el conocimiento de que no estaba solo. Las risas volverían a llamarme, y yo debía estar preparado para lo que podría encontrar. Capítulo 4. Al límite de lo desconocido. El aire fuera de casa había cambiado. Se sentía denso, casi cargado de electricidad. Con el libro todavía en mis manos, sabía que la oscuridad no solo invadía el bosque. Me equivoqué en pensar que podría ser solo una aventura. Había algo más, algo aterrador que lo acompañaba. Decidí que debía prepararme. Regresé a mi habitación y saqué una linterna de debajo de la cama. Busqué en el armario una chaqueta de abrigo, aunque en mi mente sabía que una capa de ropa no era suficiente para enfrentar lo que me esperaba. Miré por la ventana. La luz del atardecer iluminaba el camino hacia el bosque. La misma ruta que había tomado la noche anterior. Ahora parecía amenazadora. El pueblo parecía dormir mientras avanzaba hacia la orilla del bosque. Nadie estaba por ahí. Las sombras de las casas se alargaban de forma inquietante. Sentí que los ojos del pueblo me observaban, cada ventana cerrada guardando secretos que no quería descubrir. Cada paso que daba me acercaba más a un destino incierto. Al llegar al borde del bosque, recordé las sonrisas de los niños. Eran más que recuerdos, eran llamadas, promesas de diversión. Pero ahora, con la advertencia de la bibliotecaria resonando en mi mente, la idea de encontrarme con ellos parecía absurda. Aún así, no podía permitir que el miedo me detuviera. Entré en el bosque, la luz de la linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Los árboles se elevaban, formando un techo natural que sofocaba el sonido del mundo exterior. Mis pasos crujían sobre las hojas secas, y cada ruido parecía amplificarse en el silencio profundo que reinaba. Un escalofrío recorrió mi espalda. Luego, escuché risas. No me sorprendió porque sabía que volverían. Me detuve y apagué la linterna, dejando que mis ojos se adaptaran a la penumbra. Las risas llenaron el aire, resonando en la lejanía, pero esta vez había algo diferente. No eran inocentes ni alegres, eran risas que se burlaban de mí, coquetas y tétricas, como si supieran algo que yo no. Sigilosamente avancé, seguí el sonido, mi corazón latía fuerte, temiendo descubrir qué había detrás de esa risa. Después de unos minutos de caminar, llegué a un claro. La luna brillaba con fuerza, iluminando un grupo de figuras danzantes. Eran ellos, los mismos niños que había visto la noche anterior. Pero algo no estaba bien. Sus rostros, antes sonrientes, ahora estaban distorsionados. Podía sentirlo. La atmósfera se había vuelto pesada, cargada de una energía oscura. Observé cómo se movían, girando y saltando en un trance. Se veían felices, pero había un brillo extraño en sus ojos, un destello de locura que me heló la sangre. No eran solo niños, eran sombras de lo que alguna vez fueron. Antes de poder retroceder, uno de los niños me vio. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. Ella sonrió, y mi corazón se detuvo. «¡Ven a jugar!», gritó, su voz resonando en mi cabeza como un eco. Me debatía entre huir o acercarme. Cada fibra de mi ser me decía que no debía estar allí, que debía volver a casa. Pero la risa continuaba, envolviéndome en su hechizo. Fui dando pasos hacia ellos, como si algo me empujara a un destino del que no podía escapar. Pero entonces recordé las palabras de la bibliotecaria. No todos los que sonríen son amigos. Y en ese momento todo se oscureció. La risa se convirtió en un griterío colectivo, y el bosque pareció cobrar vida. Las sombras se movieron más rápido, envolviéndome,
y me di cuenta de que estaba al borde de un precipicio del que no sabía si podría regresar. Capítulo 5. Un paseo por un pueblo que no debería existir, y lo que vi esa noche. La oscuridad no fue tranquila. Era un torbellino de voces y risas distorsionadas que se mezclaban en un griterío ensordecedor. Intenté gritar, pero mi voz se perdió entre el clamor. Las sombras danzantes se abalanzaban hacia mí, una marea de niños que apenas reconocía, pero que me miraban con esos ojos vacíos llenos de locura. Me sentí atrapado en medio de un espectáculo macabro, y el terror apretaba mi pecho. Necesitaba salir de allí, escapar de esa sinfonía de risas. Logré dar un paso atrás, luego otro, aspirando la esperanza de que pronto podría volver a casa. Pero las sombras no me dejaban ir. Se acercaban, y sus sonrisas se amplificaban mientras susurraban palabras que no comprendía. «No te vayas, es tan divertido aquí». Resonaba su eco en mi mente, como si cada niño hablara con una sola voz. Logré encontrar un impulso, y animado por el instinto de supervivencia, corrí zigzagueando entre los árboles. Mis pies tropezaban con raíces y piedra, pero el miedo me mantenía en movimiento. No sabía a dónde iba, solo quería dejar atrás el claro y a esos niños que ya no parecían humanos. El bosque estaba en contra mía, las sombras parecían alargarse, los árboles retorcían sus ramas como si quisieran atraparme. Sentí un cambio en el aire, como si las sombras mismas estuvieran persiguiéndome, e intensifiqué mi carrera. La risa se desvaneció a medida que me alejaba, pero el eco de sus voces seguía persiguiéndome en mi mente. De repente, tropecé con algo en el suelo. Caí de bruces, el dolor recorriendo mi cuerpo. Cuando levanté la vista, me di cuenta de que había caído en un pequeño claro, diferente del que había visto antes. Esta vez, el ambiente era opresor, como si el aire mismo tuviera un peso que me aplastaba. Y ahí lo vi, un enorme árbol en el centro, sus ramas extendidas como tentáculos, cubiertas de símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz de la luna. Miré a mi alrededor. No había niños, solo el silencio aterrador de esa parte del bosque. Me levanté lentamente. El temor me decía que debía huir, pero la curiosidad me ató al lugar. Me acerqué al árbol, mis manos temblorosas se acercaron a los grabados. Cada símbolo invocaba una sensación extraña, como si recordara algo que nunca había vivido. No tenía ninguna idea de lo que significaban, pero sabía que había algo más detrás de eso, algo que necesitaba saber. Entonces escuché un crujido detrás de mí. Giré, y ahí estaban, las sombras, de nuevo. Los niños se agrupaban, sus rostros retorcidos en una expresión de euforia y dolor. No estaban solos. Había algo más con ellos, algo oscuro que se deslizaba entre los árboles, una figura alta con ojos centellantes que miraban fijamente hacia mí. «No podemos jugar sin ti», dijo uno de los niños, pero su voz ya no sonaba como una invitación, era un reclamo. El miedo me invadió y busqué un camino de salida, pero en el rincón de mi mente un conocimiento cruel comenzó a implantarse. No era solo un juego. Lo que una vez fue divertido se había convertido en algo siniestro que ya no podía ignorar. Y mientras la figura se acercaba, supe que no solo debía huir, sino que debía entender lo que estaba pasando, o el bosque me reclamaría, y quizás nunca podría regresar a casa. Comenzaron a brillar, uno a uno, como si fueran estrellas que iban despertando. Podía sentir susurros que llenaban el aire. Aquello parecía menos un lenguaje y más una melodía, y me daba cuenta de que quería escuchar más, a pesar del miedo que me atrapaba. Uno de los niños se acercó, su rostro deformado por la emoción. «Siempre hemos jugado aquí, siempre». La desesperación en su voz me hizo querer ayudarle, pero no sabía cómo. «Eso fue antes, ahora es nuestro secreto». Sus palabras eran un lamento y una advertencia al mismo tiempo. Estaba al borde de la locura. «¿Qué secreto?», pregunté, sintiendo que cada palabra era como un hilo que me unía a esa pesadilla. La figura alta avanzó un paso más, y su presencia hizo que me apartara. Realmente era como si el árbol,
los niños y la sombra fueran uno solo, entrelazados en un oscuro propósito. Su magia es vieja, la mantienen a través del juego, dijo la sombra. Pero viene un tiempo en que los juegos se vuelven oscuros. Debes decidir, ¿te unes a nosotros o te dejas ir? Un frío recorrió mis venas. No podía unirme a ellos. Tenía que encontrar una salida. Intenté recordar cómo había llegado aquí, cómo pude escapar de este mundo de locura. No puedo ser parte de esto, respondí con más firmeza de la que sentía, pero era lo único que sabía hacer. Los niños comenzaron a reír de nuevo, una risa que resonaba en mi mente. Tus palabras no son más que ecos vacíos, dijo el ser. Entenderás tu destino, tarde o temprano. Justo en ese momento, un fuerte temblor sacudió el bosque. El árbol se iluminó intensamente y los símbolos brillaron como si fueran el corazón de un oscuro poder que despertaba. Las risas se detuvieron y por un breve momento todo se eclipsó en un silencio aterrador. Era el momento. Necesitaba actuar. Giré sobre mis pies y corrí de vuelta, rompiendo el hechizo de sus miradas. Pero algo en mi interior me decía que esto no había terminado, que de alguna forma la sombra y el árbol todavía tenían un papel que desempeñar en mi vida. Sabía que debía regresar a este lugar. Ya no era solo un juego, era una búsqueda de mi verdad. Sin embargo, mientras corría, una comprensión incómoda se fundía en mis pensamientos. Había más secretos en este bosque de los que imaginaba, y el viaje apenas comenzaba. Capítulo 7. Un paseo por un pueblo que no debería existir, y lo que vi esa noche. La adrenalina aún corría por mis venas mientras salía del bosque. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el lugar intentara retenerme. El aire fresco me golpeó la cara y por un momento me sentí aliviado, pero sabía que había algo más acechante en las sombras. Con el corazón latiendo con fuerza, me dirigí hacia el camino que había tomado antes. Sin pensarlo, empecé a explorar el área, sintiendo que el tiempo estaba en mi contra. Sabía que el bosque escondía sus secretos, pero también necesitaba respuestas.
Y las respuestas, hasta ahora, parecían estar vinculadas a ese árbol, la sombra y aquellos niños que nunca dejaban de reír. Mientras caminaba, una neblina comenzó a descender. Era espesa y fría, y me hizo recordar a los susurros. Sentí que la curiosidad me llevaba otra vez al borde de la locura. Debo encontrar ese árbol y entenderlo, repetí en mi mente como un mantra. Fue entonces cuando vi algo que me dejó sin aliento. A lo lejos había un pueblo. Mis instintos me rompieron la calma que había logrado al salir del bosque. No puede ser, murmuraba yo. Esa aldea no debía existir, no la había visto nunca antes. Las casas estaban hechas de una madera oscura, casi como si brotaran del suelo en el que estaban construidas. Ninguna luz iluminaba las ventanas, y todo parecía detenido en un tiempo olvidado. ¿Era posible que este pueblo estuviera conectado con el lugar del bosque? La curiosidad me empujó a acercarme. Caminé por el camino adoquinado, sintiendo la textura rugosa de las piedras bajo mis pies. Cada paso me hacía cuestionar mis decisiones. ¿Qué encontraré aquí?, me preguntaba, e imaginaba lo peor. Al acercarme a la plaza del pueblo, descubrí que había una figura en el centro. Era un anciano, envuelto en una capa oscura. Su rostro estaba cubierto parcialmente por sombras, pero su mirada era penetrante. «Has venido a buscar respuestas», dijo, y su voz resonó en mi mente, como si conociera mis pensamientos más oscuros. «¿Quién eres?», pregunté, una mezcla de temor y curiosidad temblando en mi voz. «¿Por qué este lugar se siente tan extraño?» «Este pueblo es un refugio de secretos. Aquí se encuentran los que han conocido la sombra, y han decidido enfrentarse a ella». Sus palabras me hicieron sentir cada vez más inquieto. No quería ser parte de nada que estuviera relacionado con la sombra. «Necesito saber sobre el árbol», respondí con urgencia, «sobre los niños y la sombra que encontré en el bosque». La imagen de esos ojos brillantes y las risas gélidas llenaron mi mente, y sentí un escalofrío recorrerme nuevamente. El anciano sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. «El árbol es el vínculo. Alimenta lo que ocurre aquí. Pero debes tener cuidado. Cada quien que entra al bosque debe elegir su camino, y no todos regresan». La amenaza en sus palabras era clara, pero antes de que pudiera preguntar más, el pueblo tembló. Las sombras parecían afilarse, y la neblina se espesó. «Debes decidir qué camino seguir. Elige ya», dijo el anciano, mientras la oscuridad comenzó a girar a mi alrededor. En ese instante, comprendí que debía encontrar la forma de salir, pero una parte de mí sentía que mi destino estaba atado a esta revelación. Sabía que no podía volver atrás. Miré al anciano por última vez, y con el corazón acelerado, comencé a correr hacia el bosque otra vez, sintiendo que había encendido algo nuevo dentro de mí. Debía volver al árbol. Las risas de los niños resonaban en mi mente, y la sombra no me dejaría en paz. El juego estaba lejos de terminar, y la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. Capítulo 8. La vuelta al bosque y el llamado de la sombra. Corrí sin mirar atrás, sintiendo la neblina irse cerrando tras de mí como una puerta que se traba. Cada vez que me giraba, el pueblo parecía desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Pero sabía que no podía olvidarlo. Las palabras del anciano resonaban en mi mente, ominosas y claras. No todos regresan. La tensión crecía con cada paso. Llegué al borde del bosque, el lugar que había descrito como refugio y prisión. La oscuridad parecía danzar entre los árboles, pero ahora sabía que no era solo eso. La sombra se había transformado en un enemigo tangible, un ser que aguardaba, palpitante de ansias. Sabía que ese árbol estaba esperándome, debía enfrentarlo. Crucé la línea de los árboles, el aire fresco se volvió denso y me envolvió como una manta pesada. Las ramas crujían a mi alrededor, susurrando secretos que no podía entender. La esencia del bosque me atrapaba de nuevo, cada hoja y cada sombra pulsaban con vida. Pero esta vez estaba decidido. El camino era claro, y más que nunca quería entender. De repente, las risas de los niños regresaron. Eran suaves, como un eco lejano que llamaba mi atención. Era eufórico y aterrador al mismo tiempo. «¿Qué quieren de mí?», me pregunté en voz baja. La voz del anciano retumbaba en mi mente, y sabía que debía avanzar con cuidado. Finalmente, llegué al claro. El árbol se erguía majestuoso, imponente.
Su tronco era más oscuro de lo que recordaba, y sus raíces se extendían como tentáculos hacia la tierra. Comencé a acercarme. Cada paso me llenaba de una mezcla de determinación y terror. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, noté pequeños destellos de luz entre las ramas. Eran los niños. Sus rostros eran apenas visibles, pero había algo en sus ojos que me mantuvo en alerta. Eran iluminados por una luz sobrenatural que emanaba del árbol. «Ven, ven a jugar», decían. Sus voces eran inocentes, pero la oscuridad parecía ocultar algo siniestro. «No puedo quedarme», grité, mi voz resonando en el silencio del bosque, pero parecía que ellos no escuchaban. La sombra del árbol se alzó, y un frío glacial recorrió mi columna vertebral. Sentí que me llamaba, como un canto seductor. Quería que me acercara, que me entregara. «Hacia adelante o hacia atrás», murmuré para mí mismo. Las risas se convirtieron en un canto de sirena, atrayéndome, pero la advertencia del anciano volvía a mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y sin pensarlo, extendí la mano hacia el árbol. Justo en ese momento, el aire se volvió denso y pesado. Las sombras parecieron cobrar vida, arremolinándose a mi alrededor. «Debes elegir, no todos regresan», oí una vez más, esta vez más fuerte, resonando como un eco aterrador. De repente, una figura emergió de las sombras, con ojos destellantes que brillaban como estrellas. «¿Has venido a unirte a nosotros?», preguntó. Su voz era suave, pero tenía un trasfondo amenazador. La figura se movía con una gracia inquietante, y su presencia llenó el claro de una oscuridad que palpitaba. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. Había un nuevo peligro al acecho, algo que no podía ignorar. Tenía que decidir, enfrentar esta nueva amenaza o sucumbir al llamado de los niños y la sombra. La noche se encaprichaba de mis pensamientos y sabía que el desenlace se acercaba. La pregunta quedó flotando en el aire y la sensación de que algo más grande que yo estaba a punto de suceder me paralizó. Mi elección definiría no solo mi destino, sino lo que ocurriría con todos los que entraban en el bosque. La sombra se movió hacia mí y supe que el juego apenas comenzaba. Capítulo 9. La revelación en la oscuridad. La figura se acercaba cada vez más y mi mente se llenó de dudas. «¿Unirme a ustedes?», repetí. Mi voz temblaba. Una parte de mí quería retroceder, volver a la luz del pueblo, pero el llamado de la sombra era fuerte, seductor. La figura sonrió y el brillo en sus ojos se intensificó, transmitiendo una promesa disturbadora. «No tendrás que temer», dijo, como si pudiera escuchar mis pensamientos. «Eres uno de nosotros, elegido para conocer la verdad. Este lugar no es lo que parece». Las risas de los niños retumbaban en el fondo, creando una atmósfera tensa que me envolvía. Cada vez que giraba la cabeza, sentía la mirada de los niños posada sobre mí, como si esperaran mi decisión. La sombra del árbol se arremolinaba, apuntando como dedos de una mano oscura, tratando de atormentarme. «No sé si quiero saber la verdad», murmuré, sintiendo que el aire se despedía de mi respuesta. La figura dio un paso adelante, un movimiento fluido y rápido. Su presencia era abrumadora, incapaz de ser ignorada. «Te lo diré. Hay un ciclo aquí, un ciclo que mantiene al pueblo y a sus moradores en este mundo. La sombra es la guardiana de los secretos. Si eligen no volver, se convierten en parte de él, uniendo sus voces a las risas que escuchas. Pero hay precios a pagar», explicó, su tono ahora casi persuasivo. Mis pensamientos giraban. «¿Y si me quedo? ¿Qué pasa con los demás? ¿Qué pasaría si retrocedo?», pregunté, entrecerrando los ojos mientras la figura sonreía, un gesto escalofriante en este contexto. «Esa elección es tuya. Pero recuerda, el tiempo se agota. No todos regresan», repetía, la frase pesando como una losa. Sin embargo, había algo en sus palabras que me hizo cuestionar lo que sabía. Podría ser que el anciano sabía más de lo que decía. Una ráfaga de viento hizo temblar las ramas y los murmullos se intensificaron a mi alrededor. Un miedo primitivo se apoderó de mí. «Tengo que irme», dije, dando un paso atrás, pero en el fondo sabía que la decisión era más compleja. Los niños comenzaron a moverse, sus risas transformándose en algo más,
y se extendieron hacia mí como un chantaje emocional. Noté sus ojos llenos de expectativa, como si estuvieran preparados para recibirme en una tragedia que no entendía. Ellos querían que me uniera. Pero antes de que pudiera pensar en escapar, la figura de la sombra se acercó aún más, casi tocándome. No puedes escapar de tu destino. Eres parte de esta historia, y no importa a dónde vayas, siempre volverás. Toda mi determinación comenzó a desvanecerse ante su palabra. La verdad se sondeaba en mis venas, tanto como el miedo. Necesitaba respuestas, y este lugar estaba decidido a dármelas, ya sea como un aliado o un enemigo. Con un movimiento rápido y carnal, extendí la mano hacia él. La figura se la tomó, y horrible como fue, sentí una conexión. Un torrente de imágenes y susurros penetró en mí. Vislumbres de un pueblo que se retorcía en la penumbra, sus secretos ocultos como sombras mismas. Así fue cuando lo vi. La historia de aquellos que eligieron quedarse resonaba dentro de mí. Una creciente urgencia me apremiaba a decidir, pero una cosa era clara. Al hacer contacto, ya no había marcha atrás. Lo que comprendí esa noche cambiaría todo lo que creía saber. La opción de regresar o no jamás había adquirido un significado tan devastador. La sombra empezó a burlarse de la indecisión que me carcomía, mientras las risas de los niños anticipaban la noche que se avecinaba. El ciclo estaba a punto de completarse, y la sombra bailaba a mi alrededor. La elección hecha, me sumergí en un abismo del que nunca estuve tan seguro. El aire se volvió pesado. Un silencio inquietante colmó el claro, mientras la sombra se detenía frente a mí. Había elegido, pero el dilema se cernía sobre mí como una nube oscura. La figura comenzó a disolverse entre las sombras y los niños danzantes. «Bienvenido a casa», dijo, pero su voz resonaba con ecos de advertencia. Mi decisión no era solo un acto de valentía, era un compromiso con algo más oscuro. Mientras me unía a sus risas y gritos, las memorias de las noches pasadas se entrelazaron con visiones de otros que habían estado antes que yo. Podía sentir el pulso del bosque, sus secretos palpitando a través de mí. Un eco de susurros me rodeó, y comprendí que había más de lo que parecía. El ciclo de aquellos que se unieron a la sombra nunca terminó, y ahora yo formaba parte de él. Sin embargo, una pregunta persistía. ¿Qué pasa con aquellos que se van?, pensé, mientras sentía la unión de las sombras y los niños fluyendo dentro de mí. Recordar a quienes habían sido atraídos al bosque, aquellos que se habían perdido sin un adiós, ofrecía una sombra de duda sobre mi elección. Había diferencias entre huir y unirse. La figura oscura se acercó de nuevo, y aunque su rostro no era visible, percibí una sonrisa burlona. «No te engañes, ser parte de esto es un alivio y una condena», repitió, «pero tu esencia, tu inquietud, les pertenecen ahora. Serás uno de ellos, más que un espectador». Las risas de aquellos niños resonaban en cada rincón, y sentí el deseo de unirme a su danza, a su vida eterna en el bosque. El claro se iluminó con un resplandor irreal, y en ese mismo instante comprendí lo que significaba pertenecer. Las sombras en el bosque no eran solo entidades, eran recuerdos, risas y lamentos de todos aquellos que habían pasado antes por este lugar. Y aunque me sentía conectado, sabía que había dejado la normalidad atrás, abrazando la oscuridad de una forma de existencia que no tenía marcha atrás. Comencé a dar pasos hacia los niños, cada movimiento haciéndome sentir más ligero, más libre. Pero frente a mí, el árbol continuaba imponente, sus raíces elevándose como un recordatorio de lo que había dejado. Y en medio de la alegría colectiva, sentí un escalofrío. Algo estaba mal. Las risas se desvanecieron por un instante, como si el bosque sostuviera la respiración, esperando. «No todos regresan», volvió a resonar la advertencia del anciano, clara y nítida en mi mente. En ese instante mi visión se detuvo y el miedo se apoderó de mí. Las sombras danzantes parecían moverse hacia atrás, como un torbellino, convirtiéndose en una figura sombría. La entidad que me había guiado había cambiado. Su tono se tornó espectral y amenazante. Comencé a reprimir la euforia que me rodeaba. ¿Pero a qué costo?, me pregunté. La respuesta aún estaba oculta, enredada en la esencia misma del bosque. ¿Qué significaba unirse a ellos? La sombra invadió mis pensamientos, revelando imágenes de otros que habían quedado atrapados en este limbo, entre la risa y la desesperación.
De repente, las risas se tornaron gritos, una cacofonía de lamentos retumbando en mis oídos, y comprendí que el juego no estaba terminado. Abandoné la danza y me volví hacia la sombra, temiendo que mi decisión ya no era reversible. El bosque, el ciclo, los niños, todo era más complejo de lo que había imaginado. Era ese el precio de querer entender, solo el tiempo podría decirlo. Mientras la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, una parte de mí sabía que había respuestas que nunca podrían ser reveladas completamente. Y aunque mi cuerpo podía estar allí, mi mente se preguntaba si tal vez nunca podría estar en paz, siempre siendo un eco en la oscuridad de lo desconocido. Me di la vuelta y empecé a correr, intentando escapar del peso de las sombras que me habían ungido, pero el bosque parecía querer retenerme. Las risas comenzaron de nuevo, suaves al principio, pero luego llenas de un nuevo entendimiento. Siempre estás aquí, parecía murmurar el viento. La lucha interna nunca cesaría, y mientras la bruma me envolvía, supe que había tomado una decisión en un lugar donde no hay respuestas simples, solo un camino interminable hacia lo desconocido.